I actually left the location with my son. I was not comfortable with it anymore. Okay, and is he there by himself, or is there anyone else? Yes, he's there by himself. And it's your husband? I just want to let you guys know he's a professional fighter because, one, I don't want no cop to get injured or anything. If you just send one. No, we don't want anyone to get hurt. What's your husband's name? Tony Ferguson. ¿Qué pasa, muchachos? Hoy más Hitman que nunca, no me digáis que no. ¿Habéis visto qué guapo me he puesto para hablar de Tony Ferguson? ¿Que parezco farruquito? También puede ser. No será por el peinado. Qué rabia me da estar haciendo este vídeo. E ilusión al mismo tiempo. Porque aunque Tony Ferguson técnicamente no se retira del deporte, abandona la UFC después de que su contrato se haya terminado y no lo hayan renovado. Para los muchos aficionados que os incorporasteis a este deporte por la explosión de Ilia Topuria, Tony Ferguson probablemente ni os suena. Y si os suena, lo tenéis por un pamplinas. Pues no, amigo, no. No hace tanto tiempo, Tony Ferguson era la amenaza que todo el mundo quería evitar en la categoría de peso ligero. Porque, aunque parezca mentira, el peso ligero existía antes que Islam Makhachev. Tony Ferguson era el motivo por el cual el hombre del saco dormía con la luz encendida. Y aunque este no es un vídeo biografía de Tony Ferguson, entre otras cosas porque hay gente que lo hace mucho mejor que yo, IQ Fight por ejemplo, sí que me gustaría hacer un pequeño resumen de quién fue Tony Ferguson como icono y como luchador. Como tantos otros luchadores, Tony Ferguson se dio a conocer al participar en la edición de The Ultimate Fighter de 2011, en la cual formó parte del equipo de Brock Lesnar. Otro bicharraco del que hay que hacer otro vídeo, otro día será. En aquella edición, Tony Ferguson fue abriéndose camino en las eliminatorias hasta llegar a la final, que terminó ganando contra Ramsey Nijem por nocaut en el primer asalto. Y de esta manera pasó a formar parte de la amplia plantilla de luchadores de la UFC. Pues después de aquello ganó sus siguientes 2 peleas hasta que en la tercera dentro de la compañía perdió contra Michael Johnson, concretamente el 5 de mayo de 2012, que estaréis flipando porque me sé las fechas, pero lo he mirado. Pues aquella fue su única derrota hasta que 8 años después se encontró con Justin Gaethje, pero ya llegaremos ahí. Entre esas 2 peleas ganó 12 de manera consecutiva, de las cuales 6 por sumisión y 3 por knockout. En esa racha de 8 años sin perder, se llevó por delante a luchadores como Edson Barbosa, Rafael dos Anjos, Kevin Lee, Anthony Pettis o Cowboy Cerrone. Casi nada para el cuerpo, que insisto, a los que llevan menos tiempo aficionados a este deporte, esos nombres quizá ni les suenen, pero Anthony Pettis o Rafael dos Anjos venían de ser campeones de esa categoría. O el mismo Cowboy Cerrone ostentaba, no sé si todavía ostenta, el récord de finalizaciones de toda la historia de la UFC, sea por sumisión o sea por knockout. Ahí es nada. Pero independientemente de nombres, rachas y estadísticas, lo que para mí destacaba por encima de cualquier otra cosa de Tony Ferguson era un estilo de pelea igual que su personalidad, de locura. Cada vez que se subía al octágono, terminara como terminara la pelea, que en aquellas terminaba con él ganando, sabías que la pelea iba a ser como mínimo entretenida, por decirlo suave. Era un peleador que no te daba un segundo de respiro, un centímetro de espacio, que tenía un cardio de otro planeta y que era duro como él solo. Os invito a que veáis alguno de tantos vídeos donde sale entrenando y pegándole patadas con la tibia a una farola, que yo no sé si prefiero ser la tibia o la farola. Y cuando digo que estaba loco, no lo digo por decir. Sus problemas eran conocidos. Era, o mejor dicho, es un tío inestable, paranoico y que parecía no conocer lo que era el miedo. Todavía recuerdo un vídeo donde aparecía un periodista entrevistándolo y mandaba callar a Fabricio Werdum, que en aquella época, si no era el campeón de peso pesado de la UFC, estaría a punto de serlo. Y la cosa se puso calentita. Fabricio Werdum se levantó para confrontarlo y Tony Ferguson lo miraba sin inmutarse como si fuera su cena. Obviamente aquello no fue valentía, fue locura. Porque por muy bueno que fuera Ferguson, sobra decir que si el incidente llega a ir a más, con 50 kilos por encima de Tony, Werdum lo hubiera hecho mierda. Normal, vaya. Pero bueno, eso es otra historia. Así que volvamos a su carrera, o mejor dicho, al final de su carrera. Allá por 2020, cuando la UFC se buscó la vida para poder seguir haciendo peleas pese al coronavirus, Tony Ferguson debía enfrentarse a Khabib Nurmagomedov, en la que era la 5ª vez que se programaba esa pelea y la 5ª vez que se cancelaba. Lo habéis oído bien, esa pelea se programó 5 veces y se canceló 5 veces, que como digo siempre, eso da para otro vídeo. Cuando no se lesionaba uno, se lesionaba el otro, y cuando no, había amenaza de meteorito. Fuera como fuera, esa fue la gran pelea que al menos en aquella época
todos teníamos ganas de ver y nos quedamos con las ganas, porque muchos creían, o mejor dicho, creíamos que Tony Ferguson era el único que le podía plantar cara a Khabib Nurmagomedov. No sé si de ganarle, supongo que no, pero a mí por lo menos me genera una duda razonable. En fin, nunca lo sabremos. En cualquier caso, al cancelarse esa pelea por quinta vez porque Khabib no estaba en condiciones de pelear, la UFC escogió a Justin Gaethje como reemplazo del ruso. Y yo creo que en aquel momento la mayoría, entre la que me incluyo, pensábamos que aquella pelea para Tony Ferguson sería poco más que un trámite mientras esperaba que se recuperara Khabib. Pues me la llevé en toda la boca. Gaethje le pegó una paliza a Tony Ferguson que, aunque nadie se lo esperaba, significó el inicio del final de su carrera, al menos en la UFC. Vamos, que le pegaron más que a Michael Jackson. Tal fue el antes y el después que Tony Ferguson jamás volvió a ganar una pelea dentro de la compañía. De 2020 a 2024 peleó 8 veces más y las 8 las perdió, siendo aquella patada de Michael Chandler el mayor icono de su caída. Pero como este vídeo lo he planteado como mi pequeño y humilde homenaje a Tony Ferguson, me gustaría no acabar hablando de esa fase final de su carrera. Prefiero terminar diciendo que Tony Ferguson ha sido uno de los peleadores más entretenidos tanto fuera como dentro del octágono que yo haya visto en mi vida, que no recuerdo una pelea aburrida suya y que este deporte es lo que es en gran parte por peleadores como él. Recomiendo ver su pelea contra Anthony Pettis para los que no la hayáis visto, y así de paso conocéis un poquito más al luchador y al personaje. Y para los que ya la habéis visto, pues miradla otra vez porque está de puta madre. Tony Ferguson fue un asesino al que muchos, entre los que está Conor McGregor, intentaron evitar a toda costa, y uno de los peleadores más intimidantes de la historia de la categoría. Así que larga vida al Cucuy. El nombre del saco ya puede dormir tranquilo.